Bienvenidos a la serie Diagnóstico Organizacional. En este video revisaremos qué es y para qué nos sirve estudiar la cultura dentro de una organización. Nuestra agenda de trabajo comprende identificar primero qué es cultura organizacional. En segundo lugar, por qué debemos estudiar y gestionar la cultura dentro de una organización. Y por último, veremos dentro de lo que sería el diagnóstico de la cultura un instrumento estandarizado que nos permitirá revisar, investigar y estudiar la cultura que tenga una organización cualquiera. Los invito a que iniciemos la revisión de este video. Definamos primero qué es cultura organizacional para poder entender a qué nos estamos enfrentando. Si revisamos la definición que nos provee Robbins, dice que la cultura organizacional se refiere a un sistema de significado compartido entre sus miembros y que distingue una organización de las otras. En este caso, si revisamos bien la definición, los integrantes de una organización en específico comparten ciertos elementos, cierto sistema que está definido por políticas, procedimientos, no necesariamente escritas, están implícitas en el comportamiento de las personas y la tradición que se ha ido generando dentro de una organización. Lo comparten y hace que actúen distinto a lo que puede hacerlo otra organización. Chain también nos manifiesta que para él cultura organizacional es el conjunto de valores, necesidades, expectativas, creencias, políticas y normas aceptadas y practicadas por ellas. En este caso, similar a lo que nos manifiesta Robbins, lo que está diciendo es que hay ciertos valores respetados por los integrantes, creencias, políticas, normas que respetan y que la hacen parte de su actuar. En este caso, lo que podríamos decir es que la cultura es el comportamiento que caracteriza a los integrantes de una organización. Los hace actuar y si nosotros los vemos desde afuera, vemos cómo funcionan. ¿Cuáles son esos comportamientos típicos que están demostrando? En definitiva, es la forma en que hacen las cosas en una organización determinada. Al igual que las personas, la cultura demuestra una serie de rasgos específicos que se observan en el actuar y que, como decíamos, podrían obedecer a políticas y procedimientos explícitos o no explicitados dentro de la organización. Por ejemplo, una empresa puede haber sido creada por una persona que sus necesidades de desarrollo, de crecimiento, tenían que ser rápidos y su comportamiento con las personas era agresivo, con una condición de abuso de poder sobre ellas. La gente, con el tiempo, empieza a funcionar y a aceptar esas condiciones por necesidades de seguridad del trabajo o necesidades de afiliación o lo que sea. Y terminan todos actuando de la misma forma y respetando esta forma de actuar. No necesariamente puede que a mí me guste esta forma de actuar, pero sé que existe, la comprendo y actúo bajo esas características. Por lo tanto, podemos tener tantas culturas organizacionales como rasgos que las definen o coexisten dentro de una de ellas. Pueden haber organizaciones que son conflictivas, burocráticas, inclusivas, amables, reservadas, sumisas, dominantes, autodidactas que aprenden de lo que están haciendo en forma permanente, organizaciones que son humanitarias, evasivas, pero también se puede dar que dependiendo del área, la ubicación geográfica, lo distante que estén gerencias o divisiones de trabajo unas de otras, se den y coexistan culturas distintas dentro de una organización, sin que yo haya premeditado la necesidad de que exista una única cultura con ciertos rasgos que debo gestionar para que se logre algo. ¿Qué es lo que estoy buscando que se logre? Yo estoy buscando comportamientos que se adecúen a una forma de actuar específica. No estoy estudiando o revisando cómo yo me siento respecto de la forma que se debe actuar en una organización. ¿Por qué? Lo vamos a ver como un simple ejemplo. Hay un experimento científico, supuestamente, hoy día es un mito que pueda haber existido o no, en el cual se requería una jaula, una escalera de tijeras, un manojo de bananas o plátanos, un grupo de chimpancés
y una manguera con agua. La disposición era que dentro de la jaula se instalaba la escalera tijera con el manojo de plátano encima y sobre la jaula la manguera preparada para, en este caso, liberar agua muy helada. Y se ingresaban 10 chimpancés. El comportamiento natural de los chimpancés era, al momento de tener hambre, ver que sobre la escalera estaba el alimento y empezar a subir la escalera. Pero, en este caso, para comprobar este experimento, lo que se hacía era liberar en el segundo peldaño de la escalera el agua fría. Por lo tanto, los chimpancés se mojaban, volvían a bajar de la escalera, se juntaban hasta que les pasaba el frío e intentaban de nuevo subir la escalera. Y cada vez que llegaban al segundo peldaño eran mojados nuevamente. Hasta que lograban un comportamiento en que identificaban que si subían el segundo peldaño le iba a dar frío, no importando que el alimento estuviese en la parte superior. Cuando ya habían aprendido este comportamiento, se retiraba uno de los chimpancés y se ingresaba un chimpancé nuevo. ¿Qué es lo que ocurría? Inmediatamente ese chimpancé veía que estaba el plátano, el alimento, en la parte superior de la escalera y empezaba a subir. Pero sin que se liberase el agua fría, los otros integrantes de esta jaula, los otros 9 chimpancés, bajaban a golpes al que intentaba subir y reiteraba de nuevo el intento de subir, lo volvían a bajar hasta que lograba asimilar el comportamiento adecuado dentro de esta organización. Y así sucesivamente iban cambiando a los chimpancés originales hasta que lograban tener una jaula con 9 chimpancés que nunca habían sido mojados. La cultura organizacional tiene las mismas condiciones. Se generaron comportamientos sin tener una explicación del por qué se deben hacer las cosas, pero así deben hacerse. Pero esto tiene un objetivo concreto. Yo debo premeditar una cultura porque tengo una misión, una visión, tengo valores dentro de mi organización y tengo objetivos estratégicos a lograr. Hay ciertos rasgos, ciertas condiciones que me permitirían lograr de mejor forma, en menor tiempo, los objetivos estratégicos, manteniendo los valores que quiere inculcar la organización y que respeta para trabajar dentro de la industria o el mercado en que se encuentra. Por lo tanto, yo debo identificarlos y empezar en este caso a crear los ambientes, las condiciones dentro de la organización para que estos comportamientos funcionen. Debo promoverlos para que se dé el éxito de la organización. Debo articular una estrategia y un plan para implementar mi cultura deseada. ¿Cómo hacemos para diagnosticar la cultura de una organización? Como siempre, basarnos en el método científico. Yo puedo generar entrevistas individuales o colectivas para empezar a identificar los rasgos que existen hoy en la organización y después hacer el análisis si son o no los que requiere la organización para lograr sus objetivos y si son consecuentes o no con los valores. De igual forma, podría ser una investigación documental de la organización, leyendo sus políticas, sus procedimientos, actas respecto de reuniones o condiciones especiales que se hayan dado, estudios previos que se hayan hecho respecto del comportamiento de las personas, de cultura, de clima o de lo que sea, para poder identificar qué es lo que está pasando y este alineamiento que debiese existir. También podría aplicar una encuesta, que podría ser online o podría ser en papel, asistida por personas, como sea. Otra forma es traer un experto con un conocimiento más profundo de lo que sería el comportamiento organizacional y de las personas, que me permita levantar cuáles son los rasgos observables en las distintas unidades y si ellos son o no los que promueven una cultura que se alinee de mejor forma con los objetivos que hemos definido en la estrategia. Y también podría hacerlo a través de los sistemas de control. ¿Qué indicadores existen que me permitirían validar si lo que se hace en la organización o la forma en que se hacen las cosas se alinea de mejor forma con el marco estratégico? No es necesario que me quede con una, puedo trabajar con un conjunto de los elementos de investigación que me facilita el método científico para poder hacerlo. ¿Qué es lo que tengo que tener claro para poder investigar? Primero que nada, ¿cuál sería, como en este ejemplo que estoy mostrando, como una escalera, cuáles son los elementos que me permitan apalancar de mejor forma el logro de mis objetivos estratégicos, cumpliendo con mi visión y mi misión
y respetando los valores que he definido dentro de la organización. Por lo tanto, ¿cuáles serían aquellos rasgos que deberían mostrarse de mejor forma en la organización que tengo? Si yo ya he identificado cada uno de ellos, voy a poder hacer este diagnóstico organizacional y comparar con los resultados que obtenga de él. En este caso, vamos a revisar el OSI, que es un inventario de culturas organizacionales estandarizado, que me facilita, en este caso, el diagnóstico en una organización específica, que me permite, en este caso, levantar la existencia o no de 3 tipos o estereotipos de cultura que podrían coexistir en una organización y cuál de ellos es el que tiene la mayor presencia. Para ello, este inventario cuenta con 120 ítems o afirmaciones o conductas específicas que yo debo validar si se dan o no en esta organización que quiero estudiar. Estos estereotipos o estilos de cultura son el constructivo, que agrupa culturas que desarrollan la necesidad de satisfacción entre sus miembros. Cultura pasivo-defensiva, que comprende culturas que originan necesidades de seguridad en sus integrantes, que se subordinan, que necesitan jerarquía, que necesitan autorización. Y el estilo de cultura agresivo-defensiva, que integra aquellas culturas que enfatizan en la tarea y promueven las necesidades de seguridad también de sus miembros. Veamos los rasgos que comprende cada una de ellas. El estilo constructivo, su primer rasgo es el logro. Las cosas se hacen bien y se valora a los colaboradores. En este caso podríamos identificarlo porque son los mismos colaboradores quienes definen sus metas y los implementan con un grado de entusiasmo interesante, porque saben que se valora en la organización que lo hagan de esa forma. El segundo rasgo es la autoactualización, en que estamos buscando integrantes que sean creativos, que tengan la calidad por sobre la cantidad en lo que hacen, que cumplan con las tareas y el desarrollo individual. Sus integrantes se encuentran motivados y disfrutan de su trabajo. Crecen profesionalmente, estudian, se preparan y aceptan nuevos desafíos en forma permanente. El tercer rasgo sería humanista. Son organizaciones lideradas de forma participativa y centradas en las personas. Sus integrantes muestran alta satisfacción y compromiso con la organización. Y por último, tiene el rasgo afiliativo. Son organizaciones que le asignan una alta prioridad a las relaciones interpersonales. Trabajadores que son leales con su trabajo, sienten agrado y se sienten cómodos en la organización a la que pertenecen. El segundo estilo era el pasivo-defensivo. El primer rasgo es la aprobación. Organizaciones que evitan el conflicto, con relaciones interpersonales superficialmente placenteras. Sus integrantes minimizan el conflicto, aunque sea constructivo. Tienen un bajo nivel de expresión de sus propias ideas y opiniones individuales. Son convencionales, son organizaciones conservadoras, tradicionales y burocráticamente controladas. Sus integrantes interfieren en la efectividad de la organización, suprimen la innovación y se aseguran de protegerse de los cambios que puedan existir en el entorno. Organizaciones que son dependientes, jerárquicamente controladas y no son participativas. En este caso, los resultados funcionales son pobres, considerando que, en este caso, los colaboradores tienen una productividad baja, falta de espontaneidad, flexibilidad y autonomía para hacer su trabajo. Organizaciones que son evasivas, que fallan en recompensar y estimular el éxito de las personas y no se atreven a castigar los errores. Sus integrantes no quieren tomar decisiones, no les gusta enfrentar los problemas y aceptar los riesgos que conllevan. Por último, tenemos las culturas agresivo-defensivas, en que sus rasgos principales son ser oposicionistas. Prevalece la confrontación y el negativismo es recompensado. Sus integrantes son críticos y se oponen a las ideas de los demás solo por oponerse. Saben que serán valorados por ello. El poder es otro de los rasgos que prevalece. Organizaciones con un bajo nivel de participación o prácticamente nulo, estructuradas por una autoridad de la posición de sus miembros. No son líderes. Lo que hacen, en este caso, es creer que serán recompensados por el cargo que tienen y porque tienen controlados a los subordinados que dependen de ellos.
organizaciones competitivas. Su objetivo es ganar y eso es valorado. Y sus miembros son recompensados por su desempeño siempre y cuando sea sobresaliente. La actitud principal de sus integrantes es ganar, por lo tanto su enfoque es yo le debo ganar al resto. Y también compiten por el reconocimiento que puedan obtener. Y por último, el rasgo del perfeccionismo. Valoran el perfeccionismo, la persistencia y el trabajo duro. Sus integrantes sienten que deben evitar los errores. Su esfuerzo principal genera estrés. Deben tener una claridad absoluta respecto de las tareas que deben desempeñar y trabajan largas jornadas laborales. Bueno, Lossi describe todos estos rasgos en esta serie de afirmaciones o comportamientos existentes de la organización, estructurados en esta encuesta, que evalúa si de ninguna manera se dan estas conductas dentro de la organización o estoy completamente de acuerdo en que es el elemento primordial. Si yo aplico esta encuesta, sea en papel, asistida por un grupo de encuestadores o en forma individual los trabajadores la responden, o lo haga a través de un sistema online de encuesta, tengo que tabularla. Y al tabularla viene ya estructurado el modelo en que yo debería trabajar en forma de gráficas radiales que me permiten identificar cuál es el estilo predominante dentro de la organización. Si tengo el estilo predominante, veré cuál es la distancia con los otros estilos. Y adicionalmente tengo que comparar si el estilo predominante es el que realmente se acerca más a la cultura que yo debiese tener como organización para lograr mis objetivos de mejor forma o en forma más fácil. Si me adentro ya al detalle de lo que estoy viendo dentro de los resultados de mi estudio, podría identificar cuáles son aquellos rasgos que se muestran de mejor forma o son predominantes, para nuevamente validar si son o no los requeridos dentro de la organización para el logro de los objetivos. Si tengo la claridad entre lo que me está dando como resultado el estudio que he efectuado la organización y el estándar o requerimiento de cultura que se alinea de mejor forma con los desafíos organizacionales, la misión, la visión y los valores que tiene esta organización, podré diseñar un plan de trabajo que me permita trabajar, generar los rasgos que yo requiero dentro de la organización para que esto funcione de mejor forma. Ejemplo, si yo quiero tener una cultura innovadora y en el diagnóstico veo que estamos bajos, yo lo que debiese tener como plan de trabajo es acciones concretas, políticas, procedimientos que me permitan incentivar la innovación dentro de la organización. Si es así, debiera generar también el ente gestionador o administrador de la forma en que quiero trabajar la innovación de mis colaboradores. ¿Cómo hago que las personas propongan iniciativas de innovación dentro de la organización? ¿Cómo van a ser procesadas? ¿Quién va a trabajar, en este caso, estas propuestas? ¿Cuántas propuestas logro con los recursos que dispongo gestionar durante un ejercicio o un año dentro de la organización? ¿Qué tipo de incentivo le daré a las personas? ¿Y cómo voy a verificar que estos proyectos realmente estén alineados a los desafíos estratégicos de la organización? Eso es lo que podríamos ver en este corto tiempo de lo que es una cultura organizacional, la forma en que se estudia y por qué debiese yo trabajar la cultura de la organización en que me encuentro. Si te satisfacen los contenidos que estamos desarrollando, te apoyan, te ayudan en algo, o tú sabes a quién, en este caso, le podrían servir, te invito a que le muestres el canal de YouTube y si te interesa, suscríbete para incentivar en este caso el desarrollo de nuevos contenidos. Nos vemos en el próximo video.